Este es el resumen de la segunda fecha de la Copa AMPM con Andrés Brenes. Un saludo muy cordial a todos los internautas de OnRide, su página de internet que está justamente dándoles a conocer lo que pasaba justamente en la segunda fecha de la Copa AMPM. Ahí estábamos observando la salida justamente muy explosiva de Mejía del equipo Seven Capital, seguido de dos corredores de Pizza Hut, de Andrei Fonseca y Luis Camacho, y de Federico Ramírez. También ahí observábamos un buen avance de Denis Porras. Denis Porras, que quería meterse en la selección de mountain bike y justamente estaba haciendo un esfuerzo máximo. Ya ahí estaba Denis Porras justamente en una tercera posición. Ahí observábamos a Federico, a Luis Camacho, a Jonathan Carballo. Ahí eso eran los que estábamos observando. En este momento vean ustedes, justamente ya aquí más adelantito se cae justamente Denis Porras y hace un hueco entre Mejía y Andrei Fonseca. Eso les toca que perseguir justamente a Federico Ramírez y a Luis Camacho. Pero veíamos a un Andrei Fonseca lleno de sed, lleno de triunfo, de querer ganar, porque era un circuito bastante ideal. Vean con la facilidad que se ve el corredor Andrei Fonseca en la parte técnica. Tiene muy buen manejo el muchacho y lo perseguía en ese instante Federico Ramírez. Federico Ramírez, que venía siendo perseguido por un muchacho justamente del Instituto Tecnológico, lo cual me gusta y me agrada ver ese tipo de actitud en un corredor. Es decir, no somos más, no somos menos, y hay que confrontar a las grandes figuras del ciclismo de montaña. En este caso no podíamos observarle el número, sabíamos que era el Instituto Tecnológico, pero veíamos ese inicio de carrera muy pero muy violento, de donde Mejía observábamos con el número 7 que está tratando de poner un paso, de sacar justamente a Andrei Fonseca, que le abría unos 3-4 metros, y ahí se observaba justamente Federico Ramírez tratando de no perderle la rueda, seguido de Eric Soto del equipo de Pizza Hut. Un Carlos Herrera, un sub-23, que también estaba jugando no perder contra Eric Soto. Al final perdió, pareciera, según los resultados nos lo están brindando, pero era una carrera que se jugaba la confirmación de la Selección Nacional de Ciclismo Montaña, que nos representará el próximo fin de semana, el 29 y 30 del mes, en Brasil, justamente dando. Ahí estábamos también observando el área, las élites femeninas, donde Nancy Amores estaba tratando de ir adelante. Ahí veíamos a Adriana Rojas tomando la primera posición, Milagro Mena en una segunda posición, tratando de ya implantar. Adriana Rojas, que hizo una de las carreras más explosivas que ha tenido el año, le quiso prácticamente sacar ventaja a sus corredoras consecuentes. Ahí veíamos la parte técnica, lo que les estábamos comentando de lo difícil que es manejar en un circuito, y circuito que hay que confrontarlo porque es lo que es del mundo. El mundo es así justamente con esto. Ahí veíamos a Denis Porras después de haberse caído, recuperado justamente, y ahí observábamos las mujeres. Una Milagro Mena que no quería perderle la rueda a Adriana Rojas, se le observaba una cara de sufrimiento, y Adriana quería decirle: quiero irme en solitario, quiero estar adelante todo el día para no tener ninguna sorpresa del día, y justamente eso era lo que quería. Son compañeras de equipo, pero que al final se están jugando cuál es más fuerte, cuál es más débil en la categoría élite femenina. Ahí observábamos la parte técnica del single track. Justamente ahí veíamos, vean las mujeres, digamos, relativamente algunas les falta parte técnica que mejorar bastante. Ahí es Gabriela Arias, justamente, que con el 304, que estaba tratando de confrontar esa área técnica de raíces. Ahí a lo lejos veíamos distintos corredores, Denis Porras. Ahí viene Mejía justamente ocupando la primera posición, observando hacia atrás quién era el que lo perseguía. Ahí veíamos a Andrei Fonseca justamente a 10 segundos atrás. Justamente eso era lo que pretendía Mejía. Mejía no quería tener al lado a Andrei Fonseca, porque Andrei es un corredor sumamente técnico, y él sabía de antemano que si llegaba al área técnica, él era el que se iba a ver en problemas. Un Mejía que ha venido desde principio de año, es un colombiano que está prácticamente viviendo en Costa Rica en este año, y quería darle a su patrocinador Seven Capital un triunfo que trató de buscar hasta el último momento, pero que ustedes se darán cuenta, conforme avance el día,
de lo que le va a pasar a este corredor colombiano, pero un Andrei Fonseca que tampoco perdió tanta distancia, y eso fue lo que tal vez hizo cometer errores técnicos a otros corredores, justamente por el deseo de ganar, por el deseo de querer ir hacia el frente. Así estábamos observando el área técnica. Es interesante, vean ustedes, por ejemplo, cómo es que Andrei prácticamente es como una bailarina, ¿verdad? Es decir, no lo vemos técnicamente con tantísimo problema como algunos otros corredores. Mejía no es malo, Mejía es un buen corredor, es de los mejores ciclistas colombianos que tiene el ciclismo montaña colombiano, y que ahora aparentemente pues prácticamente quiere radicarse acá. Ahí observábamos a Eric Soto, justamente, que quería ganarse una plaza en la selección, pero que al final no se le dio. Pero yo creo que todo corredor tiene que aprender a seguir perseverando, porque el que persevera triunfa en esto del tema del deporte, y principalmente en el ciclismo de montaña, donde hoy podría estar en un gran momento, mañana no tanto, y luego después de ello tener. Ahí observábamos a un muchacho sub-23 justamente de barba, subiendo el área de meta. Ahí veíamos a Mejía justamente con el 7, con los mismos 10-15 segundos que tenía sobre Andrei Fonseca. Andrei Fonseca que no quería perderle. Ahí está Jonathan Carballo en una tercera posición con el número 2. Es el hombre que estaba justamente en esa posición de momento. Ahí observábamos a Carlos Herrera justamente pasar el área técnica. Ahí es un Pablo Herrera, justamente es este muchacho de Belén con el número 19, un muchacho ya sub-23 que tendrá que perseverar muchísimo. Es un buen corredor, él en la historia en juvenil hizo grandes cosas, y yo creo que si se concentra y sigue perseverando, pues podría lograr grandes cosas. Ahí observábamos a los muchachos sub-23 del Belén, de barba. Vean, por ejemplo, este muchacho es justamente de Belén, tratando de confrontar el zigzag del área de salida o de meta casi prácticamente que tenían. Ahí observábamos a Adriana Rojas, que ya en ese momento había dejado a Milagro Mena rezagada, y conforme avanzaba cada vuelta, Adriana le venía sacando minutos, no segundos. Vean ustedes a Milagro Mena con una cara de desesperación, valga el término decirlo, porque no quería perder terreno, no quería verse. Ahí estaba comiéndose un gel, justamente porque un gel da un mantenimiento de la energía en algunos corredores, sin duda alguna les cae muy bien, otros no tanto. A través de la historia han habido, vean ustedes, su asistente ahí le pasa una fruta, lo cual me llama la atención ver una fruta en un cross country, porque realmente la carrera sí era larga, pero en ese momento estaba apenas iniciando. Nancy Amores con el 303 de Ciclo Santos Corea estaba tratando de mantener la tercera posición de la carrera como tal, porque la segunda la ocupaba Milagro Mena y la cuarta posición la ocupaba la muchacha Gabriela Arias del equipo Avimil. Así era como de momento se estaban manteniendo. Ahí estábamos observando la muchacha de la Fundación Ross justamente tratando. Ahí vemos también a Ingrid Ramírez del equipo Monje Dale Viaje, tratando ya también de ir superando a sus contrincantes. Ahí vemos a la 703, justamente a María de Babangares, esa chiquita de Belén que ustedes observaban ahí. Realmente es muy técnica, muy interesante de analizarla. Vean ustedes la primera juvenil, la tercera posición de la categoría juvenil femenina era la que ustedes observaban. Ahí vemos nuevamente donde Mejía, en el área donde era pedaleable, quería eliminar, como decimos en el argot del ciclismo, a Andrei Fonseca. Andrei Fonseca que le decía, no, aquí estoy yo, aquí estoy presente, y mi equipo Pizza Hut BCR justamente le decía presente. Ahí veía a Mejía justamente de reojo donde estaba Andrei Fonseca, y observen ustedes, vean cómo justamente Andrei prácticamente le toma la rueda sumamente fácil en cada curva, porque es la facilidad que tiene el corredor en la parte técnica. Mejía que cada vez que tenía un ascenso lo aceleraba terriblemente para ver si lo golpeaba físicamente, y así pues podría darle una distancia. Vean ustedes donde justamente hay un ataque de Andrei Fonseca antes del zigzag, para ver también si justamente, vean cómo Andrei en un zigzag para allá y para acá, como decimos nosotros, vean ustedes, ya le había sacado 2 bicicletas en el área del zigzag de salida, y eso son las partes técnicas. Una carrera
que fue emocionantísima hasta el último momento, porque ustedes se van a dar cuenta acá por OnRide, su página de internet, donde estábamos. Ahí vemos a Federico Ramírez, que está retomando su entrenamiento. Justamente hace un mes estaba siendo habilitado por su doctor Federico Llobet para poder empezar la parte competitiva y entrenar ya de una forma adecuada. Y observamos a Oscar Pérez de Jacó, que corre para Ciclo Willy, también en una de las tomas. Vean a Federico ahí tomando el área técnica con su bicicleta Trek, justamente tratando de no perder distancia ni segundos en ese tipo de curvas para no perderle la rueda en ese momento a Luis Camacho. Luis Camacho, que estaba manteniendo el segundo lugar en la categoría sub-23 y de que quería ser obviamente seleccionado, como al final fue la acción que tomó su segunda posición, fue seleccionado para representarnos a nuestra bandera, a nuestro país en los Panamericanos de Brezal. Y vemos donde Federico le toma la cabeza a Luis Camacho y justamente trata de confrontar el área. Ahí vemos quiénes son realmente tienen facilidad y quiénes no, en un área realmente muy espectacular para todos aquellos amantes del ciclismo de montaña, del área del cross country. Ahí observábamos un área técnica, vean ustedes, una zanja que hay dos formas de confrontarla. Una, empujo la bici hacia abajo, otra, prácticamente la hago volar sobre ella para no perder velocidad. Ahí veíamos justamente a Jonathan Carballo observando si le había entrado el plato grande o no, y veíamos a un Denis Porras desesperado en su momento para tratar de no perder distancia contra los primeros lugares, y a la postre pues ocupó una de las plazas importantes de los primeros puestos de carrera de la categoría élite femenina. Un Denis Porras que ocupa un lugar, como dije, importante, que al final de la historia les vamos a decir cómo quedó esta carrera. Justamente ahí vemos el corredor 16 que está siendo alcanzado prácticamente ya casi por la categoría élite masculina, y justamente Jorge Quesada del Comité de Deportes de Orotina. Eso me gusta a mí, eso me observa de que hay gente que cree en el ciclismo montaña de este país, comités de deportes, equipos formales, equipos no tan formales, pero gente que apuesta hacia que sus ciudadanos, sus representantes de las distintas localidades pues puedan verse representados en las copas nacionales. Ahí vemos a Andrei Fonseca, justamente donde siempre se le quería acercar a Mejía, justamente a Luis Mejía, que había perdido un poquito de distancia. Véanle la mirada a Andrei Fonseca, él no quería perderle esa mirada, él quería acelerar, él quería llegarle, él no quería perder terreno. Ahí vemos el corredor con el número 12, justamente, que se llama Luis Eduardo Centeno de Belén, que está haciendo también su esfuerzo máximo. Ahí vemos a Mejía, justamente, vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos en este momento le llevaba Luis Mejía a Andrei Fonseca. Ahí vemos a la muchacha juvenil que ocupó una categoría, un puesto importante en la categoría juvenil femenina el área femenina, que es el futuro, justamente, Verónica Hidalgo, perdón. Ahí vemos también el número 15, les decía a ustedes, me gustó ese corredor número 15, Marlon Ruiz, que de salida tuvo la gallardía, el coraje de decir, aquí yo voy al lado de los grandes, y eso es lo que se requiere el ciclismo montaña. Ahí vemos justamente donde Andrei Fonseca con el número 1 y su bicicleta Carrera, una bicicleta italiana, trataba de ir avanzando. Véanlo, él iba tratando de no perder esa velocidad constante que le permitiera recortar algunos segundos que en algunos momentos perdió contra el muchacho Mejía. Y veríamos a ver, en la última vuelta íbamos a tener el desenlace de la categoría élite masculina, que ojo, Andrei Fonseca es un sub-23 y que pudo haber ganado la categoría solamente sub-23, pero que un sub-23 puede ganar la carrera en élite también. Ahí vemos a Jeffrey justamente con el número 4, que empezó a correr bien, justamente Jeffrey Herrera, pero que después como que las fuerzas no fueron suficientes para él y se vio levemente rezagado. Ahí vemos a las muchachas, ahí vemos a Marlon Ruiz, ahí vemos a Mejía justamente con Andrei Fonseca muy marcado,
muy perseguidos justamente, donde faltaban dos vueltas para concluir la carrera. Y eso observábamos a Mejía, posiblemente le dolía un poco la cintura que le duele a uno cuando muchísimas veces usted tiene un dolor hace un esfuerzo máximo, realmente le duele, como decimos en el ciclismo, hasta el pelo a la gente, y Mejía mostraba un poco de estiramiento de su parte lumbar, producto seguramente del esfuerzo que estaba tratando. Vean ustedes cómo acelera justamente Mejía hacia arriba, volví a ver con el reojo a ver si ya se había quedado justamente Andrei Fonseca, y Andrei Fonseca le resistía, le perseveraba el ritmo que él estaba teniendo, y eso eran formas de golpearlo, son arranques que hacen en el ciclismo montaña, y Mejía de Seven Capital justamente trataba de hacer eso. Una carrera emocionante, amigos de OnRide, su página de internet, internautas que nos están escuchando y viendo por este medio, que sin duda alguna es una forma más de informarnos del ciclismo montaña y de estar atentos, de ver estas tomas espectaculares. Vemos justamente a Adriana Rojas sobrepasando a un corredor rezagado porque era la primera corredora élite. Ahí vemos a Federico Ramírez con el número 5 de Grupo Rossi Bicicletas Trek. Ahí vemos a Denis Porras y a Herrera, justamente Ciclo Wigi. Denis Porras, que corre para Bicicletas Focus, estaban tratando de alcanzar a Federico Ramírez, que venía de menos a más, es decir, empezó lento, luego empezó a avanzar hacia adelante hasta ocupar una de las posiciones más importantes del podio, que es estar entre los primeros 5 puestos de la carrera como tal. Ahí vemos a Jeffrey Herrera justamente tratando de no perder más tiempo. Ahí vemos a Luis Camacho, donde falta una vuelta. Luis Camacho, que volvió a ver hacia un lado hacia otro porque se le hizo largo la carrera, se le hizo extremadamente fuerte el día para todos, porque era una carrera de 7 vueltas y normalmente se corren 6 en los circuitos, pero que el comisario decidió que fueran 7, y justamente acercándonos casi a las 2 horas de carrera, es un esfuerzo máximo para algunos de ellos, extenso. Vean en las caras algunos que estaban ahí a la vereda de la carrera, donde demostraba que dieron todo y no tenían más para demostrar ese día. Ahí vemos al muchacho con el dorsal número 16, Jorge Quesada de Orotina, que estaba avanzando sobre el zip-zap. Jorge Quesada, que también se estaba acercando a los primeros 10 puestos de carrera. Y ahí vemos justamente a Andrei Fonseca, donde en la última vuelta se le estaba yendo a Luis Mejía de Seven Capital, producto de que Mejía quiso atacarlo en un momento determinado, y hubo una contrarreloj en la última vuelta de los dos persiguiéndose, justamente de Andrei Fonseca y Mejía. Ahí vemos a Luis Camacho y a Federico Ramírez. Ahí estábamos observando el arco de meta de la Copa MPM, justamente esperando a estos corredores que estaban dando una vuelta más. Ahí Federico Ramírez se rehidrataba, producto importantísimo. Ahí vemos donde sus asistentes le pasan las cosas, y ahí vemos a Andrei Fonseca, que vean la bicicleta en este momento, no tenía cadena, se quedó sin cadena prácticamente en los últimos 500 metros de la misma, y fue una maratón de tratar de no ser alcanzado por Mejía, que venía en una contrarreloj sin duda alguna. El muchacho está exhausto, no tiene un gramo más de energía. Él obviamente quería ganar, es su primer triunfo en una Copa Nacional de Ciclismo Montaña, y se sentía sumamente, vean ahí el rastro del esfuerzo, la tierra, el polvo. Tratan de pasarle una ánfora de hidratante de agua para que el muchacho se reincorpore y pues pueda dar las declaraciones que tiene que dar todo corredor luego de haber hecho un esfuerzo. Ahí vemos a la gente de los medios televisivos llamándolo para querer. Él estaba contento, la gente estaba contenta porque fue un bonito espectáculo. Francisco Chacón, de la Asociación de Ciclismo Montaña, y Mejía ocupando un digno segundo puesto, que sin duda alguna es uno de los rivales más importantes que tiene el ciclismo montaña. Ahí se dan a mano como tiene que ser en esto. Los dos se felicitan porque son dos corredores que dieron el todo por el todo. No tuvo su día, pero tendrá el día de mañana. Ahí está el podio de las mujeres: Adriana Rojas, Milagro Mena y Nancy Amores, con la alcaldesa de Heredia. Justamente en la categoría élite, justamente vemos a Jonathan Carballo siendo en este momento premiado. Ahí guarda su dinerito justamente.
que le brindan. Ahí vemos a Luis Mejía, que la alcaldesa también le da su sobre de premiación en efectivo, y vemos la cara de Andrei Fonseca siendo premiado por primera vez en categoría élite en una Copa Nacional con puntos internacionales que le van a servir también de mucho ahora en el Panamericano, que justamente se realizará el próximo 30 del mes en Brasil. Justamente ahí vemos dónde está, y esto es a grandes rasgos lo que pasó en la segunda fecha de la Copa Nacional en la finca Las Chorreras en Heredia para todos ustedes los internautas. Se me zafó la cadena y no tenía chance de montarla porque se me hizo un nudo y hice el intento de parar, pero no.